He empezado con Antonio Garrigues en el 96, pero en el año 2002 la mejor doctrina en España eran las Kepchum, ¿no? Que cantaban, ¿no? Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga, y el morador que lo conoce toca el himno de las 12 para Peinado, la canción más deseada, y la baila, la goza y la canta ASRG, políticas ASG, responsabilidad de administradores y compliance. La canción empezaba hablando de que llega Diego con la luna en los ojos, que obviamente es una expresión metafórica de que iba de coca hasta arriba, y por eso llevaba el ilícito en la camisa. Otro día, sí. Un horror, un horror. En todo caso, Pachi, nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde a nuestro lacónico estilo militar. Bueno, pues en todo caso es un honor estar en esta mesa que, como diría el joven Recalde, es claramente paritaria, porque hemos excluido a todos los que no llevan gafas. Sí, estaba pensando. Bien, eso ayuda. A ver, hace exactamente una semana tuve el honor de que me invitasen a hablar de cómo la digitalización y la sostenibilidad iban a influir o influían en el derecho de sociedades. Algunas de las conclusiones que allí yo pretendía alcanzar hoy son las premisas de las que pretendo construir algo que tiene que ver con temas que han sido recurrentes, al menos en esta mesa, temas de responsabilidad civil, de posibilidad de regreso sobre administradores, ustedes lo entienden. Esas premisas de hoy son, por ejemplo, que la sostenibilidad no es un fenómeno, o las políticas de sostenibilidad, perdón, no es un fenómeno universal, todo lo contrario, es un fenómeno diverso y un fenómeno regional. En ese sentido, y también se ha referido con anterioridad, todas estas políticas que surgen en campus de Estados Unidos, en grandes pleitos corporativos en Estados Unidos, allí que ya alcanzaron su madurez y que ya tan solo tienen apoyos cuando tienen una lógica económica que redunda en el medio plazo en beneficio de los accionistas, contrasta con el fervor primaveral de Europa, que tiene una aproximación, si quieren ustedes, adolescente, y que inmediatamente le lleva a tener un gran contraste de valoraciones y de políticas. La adolescencia europea, y es una opinión muy personal, en muchas ocasiones careciendo de un cierto rigor jurídico y económico. Con esas premisas llegábamos allí a una cuestión final que creo que hoy nos puede interesar. Se trata de la aplicación extraterritorial de estas normas. La directiva europea planteaba, en mi opinión, aparentemente una aplicación extraterritorial. Creo que no era tal, pero sí es verdad que sus efectos podían sentirse fuera del ámbito de la Unión Europea. Porque, como es cierto que hay unas obligaciones de medios, pero esas obligaciones de medios tenían, como bien ha apuntado el profesor Recalde, tenían luego concreciones en diferentes momentos, y había obligaciones tales como incluir en los contratos cláusulas de resolución automática por incumplimiento de políticas en suministradores últimos, ¿no? En Tier 2, Tier 3, Tier 4. Esos efectos extraterritoriales estaban sustentados realmente en el poder comercial de Europa frente a países que consideramos socialmente menos desarrollados, ecológicamente menos desarrollados, y que en consecuencia era lícito y razonable imponerles nuestro estándar social.
en algún otro sitio he dicho que eso, en mi opinión, y en consecuencia hoy no lo desarrollo, es un fenómeno de neocolonialismo, es un sistema de medidas de efecto equivalente para la protección de las fronteras europeas de importaciones de terceros países, medidas que si se aplicasen dentro de la Unión Europea en el comercio intracomunitario estarían prohibidas, estarían vetadas, el tribunal habría intervenido. Y en todo este paquete europeo había una cierta elegancia moral en la cual se nos decía, mire usted, no estamos haciendo más que recordar que el planeta, como dice el interior de mi abrigo, no tiene un plan B y sobre todo que los derechos humanos son universales. Y ahora nos escandalizamos un poco y decimos, Bob Esponja se ha vuelto loco, el presidente Trump está dictando órdenes ejecutivas, como la del pasado 20 de enero de este mismo año, en la que también ha sido comentada aquí, y me ha parecido muy acertada la matización que ha hecho Rendueles, porque realmente solo se dirige... Renovales, perdona, Renovales. Porque solo se dirige a la aplicación de fondos públicos federales. Pero este escándalo que en principio tenemos por una orden ejecutiva que viene a fustigar a las empresas con políticas DEI, curiosamente nadie nos acordamos que esencialmente lo que hace es derogar otra orden ejecutiva, la 13.985 del presidente Biden, que imponía todo lo contrario. Y esta orden ejecutiva no tiene aplicación extraterritorial, pero tiene efectos extraterritoriales, como es la no posible utilización de fondos federales para el pago a suministradores. Su eficacia está sostenida, que es lo mismo de antes, en el poderío comercial de los Estados Unidos, pretende imponer un estándar social norteamericano más allá de sus fronteras. Se utilizan también argumentos, es decir, las políticas DEI, por definición, son discriminatorias y tienen costes en términos de competencia, y además se basan en los discursos que los sostienen en el carácter universal del derecho a la igualdad. En definitiva, como han podido ver, los ítems que he ido destacando en unas y otras son exactamente los mismos. Hay un componente ideológico, hay un componente económico, pues no sé. Y esto, si me lo permiten, lo aterrizamos en un tema muy concreto. El administrador de una sociedad titular de una empresa española en España que vive del suministro a la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos y que se es retribuido a través de los fondos federales de Estados Unidos, ¿qué debe hacer? Porque en España las políticas DEI no son voluntarias, son obligatorias. Esta mañana he tenido la curiosidad, he entrado en el Ministerio de Igualdad, en la parte de legislación, y normas DEI de ámbito nacional, las comunidades autónomas tienen también lo suyo, en la propia página se citaban 31 normas distintas. Luego existe una obligación legal de cumplimiento de esas políticas. Pero, ¿qué debe hacer el administrador? Se ha mencionado que hay un deber de legalidad. Y es cierto, hay un deber de legalidad. Y ese deber de legalidad, en el caso de la directiva, es forzado a través de un sistema de sanciones sobre la empresa, no sobre los administradores, sanciones sobre la empresa. Porque ante ese ilícito, la directiva prevé reparaciones y prevé indemnizaciones. Las reparaciones, en definitiva, son sanciones administrativas. El
aparato punitivo del Estado y además, como bien apuntaba el profesor Recalde, una solución de derecho privado, cuál es la indemnidad de las personas que se hayan visto afectadas por estas violaciones. Ahora bien, en mi opinión, no creo que esas sanciones o esos deberes de indemnizar ante un supuesto de ilegalidad en políticas DEI, cuál es el ejemplo que estamos trabajando, pueda necesariamente dar lugar al regreso sobre los administradores. Piensen que si no estuviésemos hablando de un elemento público y no estuviésemos introduciendo el poder sancionador del imperio, del Estado, si estuviéramos hablando de un incumplimiento eficiente en el ámbito contractual, nos parecería bien. Y diríamos inmediatamente, no, es que esto es un óptimo, este es el óptimo de Caldor Higgs, y al que se fastidie lo indemnizamos. Sin embargo, ya no se nos dice esto mismo. ¿Por qué no hay un incumplimiento eficiente de las políticas, de las normas DEI? ¿Esto puede dar lugar al regreso? Pues ayer nos decía el profesor Quijano, con la autoridad que le caracteriza y el acierto que también en este caso tenía, que la posición común, la posición más extendida, es que sí sería regresable y que no cabe acudir a argumentos del tipo de más dinero has ganado suministrándole a la embajada que los daños y que las sanciones que has tenido que atender. Sin embargo, se nos dice que el principio de intransferibilidad de las sanciones, que es también comúnmente aceptada, no debe aplicarse en este caso, porque se nos dice, ojo, es que la responsabilidad penal de la persona jurídica no deja de ser un artificio. Y hay que ir más allá del artificio y saber que precisamente hay unos administradores porque son quien determina la voluntad en el corto, la gestión, etcétera, etcétera. Ahora bien, siendo eso cierto, habiendo acudido a un artificio, ese artificio le llamamos persona jurídica y ese artificio, no los agoto, y ese artificio también le llamamos tipicidad de la norma. Pero es que es más, es que si podemos repercutirles esas sanciones administrativas a los administradores, donde estamos dejando un ámbito de lucro interesante, es en los accionistas. Vale. También se nos dice, lo anterior era todo referido a esas reparaciones, también se nos dice, oye, no puedes compensar las indemnizaciones por daños con los beneficios que le has causado a tu empresa. Y se nos dice, ¿y por qué esto? Pues yo creo que el profesor Quijano ayer lo mencionó, la teoría del mayor beneficio en supuestos de legalidad. A lo mejor es cierto. Si hubiéramos ido rectamente, a lo mejor habríamos tenido más beneficio. Pero ese es un argumento que habrá que residenciar en la cuantificación del daño, si quieren, o en la propia existencia del daño, no en la existencia de la acción. Se nos dice que, y es también razonable, que nadie debe obtener un beneficio derivado de un incumplimiento, de las normas. Pero si permitimos la repercusión de esa indemnización desde el principal a sus agentes, realmente el sujeto que ha cometido el ilícito, el sujeto que la propia directiva determina que es quien cumple el ilícito, sí va a obtener un beneficio. Y un último comentario. El estatuto jurídico del administrador diligente y leal. Porque esos señores
que están actuando como administradores, estamos viendo si van a responder precisamente en razón de su estatuto de administrador. No es una responsabilidad personal más allá de su cargo. Y habrá que examinar si deben soportar estas consecuencias en función de cómo hemos creado el estatuto jurídico del administrador. Y en primer término, una idea. Si yo, administrador, ante la evidencia de que si no incumplo las políticas DEI, mi empresa se va al garete, cuando estoy pensando, ojo, no quiera Dios que acabe yo pagando la fiesta. Eso no se llama primar el interés personal sobre el interés de la empresa, que está expresamente prohibido, si quieren ustedes, o prescrito en sentido contrario. Si está actuando en favor de su principal y si está actuando, yo pienso, diligentemente en favor de su principal, ¿tiene algún sentido que el principal se libre y se enriquezca? Si está actuando, en definitiva, en una relación de fiducia, ¿de verdad consideramos que haber garantizado la permanencia de la empresa? Acuérdense que nuestra hipótesis de trabajo es suministrador, embajada norteamericana, cliente principal. Decía, si está en esa relación de fiducia, si pensamos que quizá ha salvado a la empresa, ¿de verdad está actuando con falta de lealtad y falta de diligencia? Muchas gracias.